Universidad de Chile enfrentará a Guaraní en la fase de playoff de Copa Sudamericana. El primer partido se va a jugar en la semana 16 de julio y la vuelta se jugará en Asunción el 23 de julio. Esto porque el segundo de grupo de Sudamericana define local en esta competencia en la fase de playoff. El ganador de esta llave deberá enfrentar a Independiente de Avellaneda. En caso de avanzar Guaraní, enfrentar por segunda vez en la misma competencia. Pasemos a la Libertadores. Libertad va a enfrentar al River Plate de la Argentina. Esto luego de muchos años en fase de mata-mata. La última vez que se enfrentaron estos equipos ganó el Repollero. Y la primera fecha para el partido de ida, que será en Asunción, específicamente el Estadio de la Huerta, será el 13 de agosto. O sea, la semana del 13 de agosto se va a jugar. Y la vuelta se jugará en la semana del 20 de agosto. Que sería el estadio más monumental. Y por último hablemos del enfrentamiento entre Cerro Porteño versus Estudiantes de La Plata. Un cotejo que no se repite más hace un buen tiempo en fase de mata-mata, específicamente en 2011 cuando fue igualdad en el partido de ida como vuelta y ganó por penales del cuadro azulgrana. Estudiantes de La Plata, que fue líder de su grupo, primeramente se jugará el partido en la Nueva Olla el 13 de agosto, o sea, la semana del 13 de agosto, y en la semana del 20 de agosto será el partido de vuelta. ¿Cómo ven estos cruces para los equipos paraguayos de cara a la Conmebol Sudamericana y Conmebol Libertadores? Los leo en los comentarios.